su paz sobre ti, te otorgue su gracia, te otorgue su gracia, que vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Vuelva a su rostro y te dé la paz. Que vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Amén. Amén. Muy bien. Dice así la palabra de primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. El contexto del apóstol Pedro en esta parte de la escritura tiene que ver con los de la dispersión, lo que se le llama la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es todos los judíos que en un tiempo vivieron en Jerusalén y a causa de las persecuciones y de las invasiones a Jerusalén, salieron de Jerusalén y fueron hacia otras partes del mundo. Entre ellos se encuentran todos en la ciudad, ¿verdad? O las ciudades de lo que se conocía en aquellos tiempos como Anatolia, o como nosotros llamamos Asia Menor. La palabra Asia y Anatolia es una palabra que significa donde nace el sol. Así lo veían los romanos y toda la gente del occidente, veían que desde ahí nacía el sol. Por eso se le llama Asia o Anatolia. Entonces, el contexto del cual está hablando a toda la gente, todos los miembros de la iglesia, que en el inicio eran la mayoría judíos, ¿verdad? Que estaban situados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y el versículo 2 dice elegidos, ahí está la palabra elegidos. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se les dice a ellos, a los elegidos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice ahí, a su luz admirable. Quiero que piensen en este aspecto, ¿ok? En el mundo hay aproximadamente, el día de hoy, hay aproximadamente en el mundo el día de hoy 753,000 millones de habitantes según el censo del 2018, sin contar los bebés que nacieron de sus tíos, de sus tías este último año, ¿ok? Pero esa es la cantidad de gente que hay en todo el mundo. Imagínense, su esposo o esposa está entre ellos. Entre ellos está su esposo o esposa. ¿Están emocionados? Lo único que tienen que hacer es encontrar a una persona entre 753,000 millones de habitantes. Levante la mano, ¿quién quiere casarse? Levante. Ahora volteen a ver para que vean los prospectos. Ok, muy bien. Imagínense, es una cantidad inmensa en todo el mundo. Muchísima gente en todo el mundo. Pero es interesante esto, ¿ok? Porque si lo vemos desde otro punto de vista, en Estados Unidos, el precioso país de Estados... ¿Quién nació en Estados Unidos, jóvenes? No, yo nada más que estoy hablando para que me ayuden, ¿ok? ¡Wow! Muy bien. En Estados Unidos, los 50 estados de la nación, hay aproximadamente 327,200,000 habitantes. Solamente en Estados Unidos. Como pueden darse cuenta, es una población muy mínima a diferencia de otros países de la nación. Pero, si viésemos por un momento, en cuanto a las iglesias de Cristo, ¿okay? En el mundo, ¿okay? Estamos hablando de iglesias de Cristo, ¿okay? Según la información que nos dan varias fuentes internacionales. Una, la fuente internacional de Europa, y la otra, la fuente internacional aquí de Estados Unidos. Hay aproximadamente 2 millones de miembros de la iglesia de Cristo en todo el mundo, a diferencia de 327,000 millones
somos una minoría muy, muy grande. Aproximadamente hay 40,000 congregaciones en todo el mundo de la Iglesia de Cristo. 40,000 congregaciones en todo el mundo, según son contados por diferentes fuentes de varios países. Y solamente en Estados Unidos, ¿okay? Solamente aquí es el país que más iglesias de Cristo tiene el día de hoy. Hay 13,000, según el cálculo, 13,000 congregaciones de la Iglesia de Cristo. Y de esos 13,000, ustedes, you guys, are the latinos de esas congregaciones. Una más, ¿ok? Quiere decir que en el mundo hay aproximadamente 0.0001% of Christians. O sea que de todo el mundo solamente 0.0001 son cristianos, miembros de la Iglesia del Señor. ¿Creen que es una cantidad muy mínima? ¿Somos muy poquitos? Ok, una más. Quiero que te imagines. Según esta información, 32.50% son miembros de la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Quiere decir que la Iglesia de Cristo tiene el 32% de las iglesias de Cristo de todo el mundo. Y las iglesias de Cristo de Estados Unidos sostienen al 70% de predicadores de las iglesias de Cristo que hemos mencionado. Wow. Ahora, no quiero hablar de Estados Unidos, pero quisiera hablar de Estados Unidos un poquito, ¿ok? Porque según la población, nosotros, cuando yo era joven, hace aproximadamente unos 5 meses más o menos, no, unos años, cuando yo era joven, la población latina en Estados Unidos era aproximadamente un 12%. ¿Okay? Se calcula, porque a muchos de nosotros no nos contaron. Fueron a la casa a hacer el censo, tocaron la puerta. ¿Cuántos viven aquí? Y los latinos le decían a los hijos, diles que nada más vivimos como 3 y eran como 50, ¿me entiendes? Si cuentan la realidad de los latinos, se considera que somos casi cerca del 24% de toda la nación. Y si comparamos el 24% de toda la nación con el porcentaje de iglesias de Cristo en español, no somos 0.001, somos como 0.00000000001. ¿Sí me entiendes? Somos una cantidad súper mínima. Pero Estados Unidos en el último siglo ha sido clave para la expansión del evangelio en todas partes del mundo. ¿Me entiendes? Yo estuve, por ejemplo, en Italia, y en Italia, cuando la Iglesia de Cristo regresa aproximadamente en el año 1930, después de unos años, ¿quiénes sostienen a los predicadores por más de 30 años? Estados Unidos. No quiero hablar de México, que está muy cerca de la frontera con México. Pero si tú ves el evangelio y su expansión en México, casi la mayoría de los predicadores eran sostenidos, antes, ya no ahora, por las iglesias de Cristo de Estados Unidos. Si tú ves el día de hoy, África, Asia, Sudamérica, Europa, Oceanía y muchos países, muchos dependen de la iglesia de Cristo en Estados Unidos. Escucha, el predicador en Egipto sostenido por la iglesia de Cristo en Estados Unidos, el predicador en Israel sostenido por la iglesia de Cristo en Estados Unidos, el predicador en Grecia sostenido por la iglesia de Cristo en Estados Unidos. O sea que si tú te pones a pensar, Estados Unidos, quienes tienen más iglesias de Cristo en todo el mundo, pero que también sostiene la mayoría del evangelio en todo el mundo. Así que como que somos especiales. Si la población latina sigue creciendo, si nosotros seguimos creciendo, porque ¿quién de aquí tiene más de un hermano? Levante la mano. Wow. ¿Quién tiene más de 2 hermanos? Levante la mano. Donna, don't be afraid. It's okay. I know your mom and dad will be embarrassed if I ask this question, but it's okay. No, ¿quién de aquí tiene más de 3 hermanos? Raise your hand. See, I'm telling you, we multiply. We know how to do this. Okay? We multiply. Muchos de nosotros a veces, ¿quién es parte de una familia de 5 hermanos o 4 hermanos? Levanten la mano. Ahí está.
No había televisión, no había wifi, ¿sí? Es parte de la realidad de lo que estamos viviendo. Pero escuchen, se considera que la comunidad latina en Estados Unidos va a alcanzar el 40-50% si Cristo no viene en 30-40 años más. ¡Voilà! Indica, como todos ustedes saben, que la mayoría de iglesias de Cristo en inglés, mientras se están reduciendo y empiezan a desaparecer, ¿qué es lo que hacen? Normalmente tienen a la obra hispana a un lado y normalmente les dan el edificio, o la iglesia latina crece más y la iglesia en inglés empieza a quitarse o a hacerse otro edificio. ¿Alguien es parte de eso o ha sido parte de eso? Levante su mano. ¿Sí o no? Dice, man, what happened to us? Did we survive through what he's talking about? ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes son el presente y el futuro de la iglesia de Cristo en Estados Unidos, de ustedes dependerá mucho el sostenimiento y la expansión del evangelio en los próximos 30 y 40 años. Por eso es importante y por eso ustedes son muy importantes. Uno más, ¿ok? Uno más. Ahora, veamos por un segundo aquellos tiempos, ¿ok? Primer siglo, vino Jesús muere. Los discípulos empiezan a expandir el evangelio, primeramente en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los fines de la tierra. Pero en el primer siglo había solamente 150 millones de habitantes en la población. Uno más, ¿ok? Primer siglo. Y en Jerusalén había aproximadamente 1.100.000 judíos. ¿Ok? Porque tienes que entender, lo veremos más en el taller, que cuando hablamos de judíos, la iglesia de Cristo al inicio, 100% judíos. ¿Ok? No eran gentiles como tú y yo. 100% judíos. ¿Ok? Uno más. ¿Ok? Ahora, piensa en esto. Tanta gente en el mundo y Dios tiene la oportunidad de elegirnos. Choosing us. La pregunta es, ¿eres importante tú en el reino? Totalmente. ¿Eres importante en el tiempo que Dios te ha colocado? Siempre he dicho una cosa, ¿ok? Ustedes hay cosas que no decidieron. Hay 4 cosas que no se decidieron. En realidad 3 importantes, ¿ok? Una, no decidiste si eres hombre o mujer. You didn't get to decide that. You were born and then your mom is like, it's a boy. See, you don't get to decide that. It was your mom and dad. They don't get to decide. That was God. Número 2, tú no decides tampoco qué raza eres. Maybe you wanted to be white, right? Maybe you wanted to be black. I know black is very popular today. Right? Maybe you wanted to be Chinese or Japanese, right? With all the animated, maybe that's what you wanted to do. But hello, when you were born, the first couple of weeks, ¿qué crees que comían en tu casa? Beans. Right? ¿Qué crees? Tortilla. Right? Y tu mamá te ponía vaporú todos los días. Eso es lo que era, ¿no? No decides eso, no decides qué raza eres. You're born Latino and that's it. You have no choice. La otra cosa es que tampoco decides en qué tiempo naces. Maybe you wanted to be born in the 60s or 70s. You wanted to be a hippie, but guess what? No. Maybe you wanted to be like us, nacer en los 70s u 80s y ser una generación X. Wakanda forever. Pero tampoco, ¿sí? That is not your choice, that is not my choice. Maybe you wanted to be born in the 90s like you, and you are millennials. Levanta la mano que son millennials aquí. Maybe that's what you wanted to. I see millennials, now you're getting old. Or maybe you are post-millennials. No decidiste tú qué eras, simplemente naciste en this is it, this is who you are. Pero estás colocado en un momento de la historia, en un momento de la raza, en un momento de ser hombre o mujer, de toda la historia de la humanidad. So you guys are very important. ¿Por qué? Porque de ustedes depende muchísimo
la elección de Dios en todas partes del mundo. No solamente porque son latinos y son bilingües, sino también porque están viviendo en un país del cual tristemente dependen todas las iglesias de todo ¿qué? Del mundo. So it is not just about the USA. It is not just about Texas. It is about the world. Eso tiene que ver con ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Tiene que ver con Dios me eligió a mí. Y no solamente te eligió a ti en este tiempo de la historia, ahora te eligió a ti entre 327,000 millones de habitantes. I mean, that is amazing. I don't know if you see that, but that's amazing. Uno más. Reitero. En el principio eran solamente judíos. ¿Sí? Levante la mano, ¿quién de aquí es judío? You see? No one. There's no one. La iglesia de Cristo, cuando había solamente 150 millones de habitantes y había solamente 1.1 millones de judíos en Jerusalén, toda la iglesia de Cristo en el día del Pentecostés, Dios eligió solamente un grupo muy selecto y todos ellos eran judíos. Uno más, ¿ok? Después, ¿qué sucede? Vienen los gentiles. This is you and me. Judíos indica religión. Religión. En la práctica del judaísmo, la práctica de la ley de Moisés. Todos, en la mayoría, hebreos venían de la descendencia de Abraham. Primero es Abraham, luego es Isaac, luego Jacob, luego los 12, y luego de ahí salen todos los hebreos israelitas que practican el judaísmo después del monte Sinaí cuando se les da la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Cómo sabemos quién es judío? ¿Cómo sabíamos quién era judío en el primer siglo? Porque estaban los hombres circuncidados. La circuncisión. Now let me ask you, do you know what circumcision is? Now raise your hand if you know what circumcision is. If you don't know, let's say if you don't know, do you know what circumcision is? Circumcision? No? Oh, everybody knows. You don't know? I'll tell you. Te tomaban, agarraban tu parte genital. You know genital? Where you go number one? Okay. Y cortaban el prepucio con una herramienta de hierro, lo ponían, okay, lo hacían en la casa de los judíos y daban vuelta, y mientras daba la vuelta iba cortando el prepucio de la persona. I know it hurts, but not you, the Jewish people. Okay. Y lo cortaban y esa era la circuncisión. That's how you knew you were a Jew. Okay. Gentiles en el otro caso, si solamente había 1.1 millones, indica que también en aquel tiempo era la minoría a diferencia de la población de todo el mundo. Los gentiles son todos aquellos que no nacieron de Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. Esos son los gentiles. Los gentiles son aquellos que no saben de dónde vinieron. The Jewish people, they knew where they come from. Sabían cómo se llamaba su papá y su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo hasta Abraham. Los gentiles, they had no clue. And I can do an exercise now to show you how we have no clue. Now, you are the smart one from last year, right? Yes. Freshman? Where's our trophy? What? Our trophy. No? Never mind. Okay, here we go. ¿Cómo se llama tu papá? Osvaldo. Osvaldo, wow. She's smart, huh? ¿Cómo se llama tu abuelito? Juan. Juan, wow. Isn't she smart? ¿Cómo se llama tu bisabuelo? Juan. Andrés. Wow. ¿Juan o Andrés? Andrés. Andrés, okay. Wow. Now don't look at your mom, look at me. ¿Cómo se llama tu tatarabuelo? Andrés. Andrés. ¿Y tu tatarabuelo? No lo conocí. Oh, poor little girl. You know where you come from. Right? I do. You do. Tell me, where? My mom's vientre. Yes. But before you, mom, like, ¿de qué país son ustedes? Don't be like all the Mexicans, okay? We Mexicans, we're like, oh, we're from Spain. Okay, that's what we say, okay? We're from Spain. Well, let me tell you one thing. There is this company right now that is doing like DNA test, right?
And then they tell you exactly where you're from. Guess what? Many Mexicans are really not from Spain. Well, go ahead. ¿De dónde son ustedes? De México. Pero ¿de dónde es? Antes de México. You're like, what are you talking about, bro? I'm lost. Right? Yeah. There you go. We don't know where we come from. Así somos los gentiles. Es la diferencia. Y en la iglesia de Cristo solamente había judíos al principio y después empezaron a entrar los gentiles. Uno más uno. Quiere decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo identificamos la iglesia de Cristo? Fíjate, you are not a Jew, and yet you are part of the church. No sabes de dónde vienes, and yet you are part of the church. Dios te eligió, Dios te escogió para que seas miembro de la iglesia en un momento importante de toda la historia. So you are important. Not just to your family, you're important to your church. And you guys have to get that. ¿Quiénes somos? Ok, una más. ¿Quiénes somos? Si piensas en el primer siglo, estamos viendo el primer siglo de los romanos, había varios tipos de cristianos. Quiero decirte, en el primer siglo, los que Dios había elegido para ser miembros de la iglesia de Cristo, los que Él había elegido, en la mayoría al principio eran judíos. ¿Ok? Pero después de los judíos, viene otro grupo que se llaman los gentiles. Y de entre ellos, la mayoría de los gentiles eran esclavos. They were slaves. ¿Cómo reconocías a un esclavo? Muy sencillo. Primero, no traían sandalias. Eran descalzos, barefoot, no traían nada. Segundo, siempre traían un arete. El arete siempre era señal de esclavitud. ¿Ok? ¿Cómo identificabas a un emperador? ¿O cómo identificabas a una persona de la sociedad, un senador? Tenía la toga blanca y siempre tenía una línea roja o morada. Pero en la iglesia la mayoría eran esclavos. Y la mayoría de los esclavos no sabían leer y escribir. Por lo tanto, cuando la iglesia empieza a crecer y se empieza a hacer grande y grande y grande, al principio eran solamente judíos. Empiezan los gentiles y empiezan a crecer. Crecen de tal manera que crecen más que los judíos. Llega un momento en que la historia de la iglesia hay más gentiles que judíos. El problema es que la mayoría de estos gentiles no sabían leer y qué y escribir. No lo sabían, uno más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo predicaban el evangelio? ¿Cómo sabían que era importante? Me gustan mucho sus playeras. I love your shirts. Traen el pez. El pez. Es un símbolo cristiano muy antiguo. Levante la mano. ¿Quién sabe qué significa el pez? ¿Quién sabe qué significa el pez? ¿La mayoría no sabe? Do you guys know? Okay. El pez. Do you guys know what it means? You might. Go ahead. Jesus. Are you sure? Yes. Yes. Are you sure? Yes. Yes. Are you sure? Probably not. Who's your preacher? Hermano, bienvenido. ¿Qué significa el pez? Ser pescadores de hombres. Are you sure? Yeah. Are you certain? Barely. Barely. Barely, sir. 100%. I don't know if you can. Okay, not 100%, you're not for sure. I'll tell you what it is, okay? El símbolo del pez, como la mayoría de los miembros de la iglesia no sabían leer y escribir, no podían comunicar el mensaje del evangelio. In fact, en el primer siglo encuentras a través de todo el mundo antiguo el símbolo del pez en las iglesias de Cristo. Por ejemplo, en Turquía, en la entrada de la Odisea, la entrada principal tiene labrada un pez. Pero ¿qué significa el pez? El pez en griego se dice ictus. ¿Cómo se dice en griego? ¿Cómo? Pero es una palabra transliterada del arameo que se dice ixtus. A ver acá, ixtus. 1, 2, 3. No. Ixtus. No, entonces no me escupan tampoco, ¿ok? Ixtus. ¿Y qué significa eso? Como ellos no sabían predicar el evangelio porque no sabían leer y escribir, la mayoría son gentiles, la mayoría son esclavos. How do we communicate the gospel? How do we tell people about Jesus Christ? Well, I'll tell you, el pez era uno de los símbolos más antiguos de la iglesia y la manera en que la iglesia se identificaba era a través del pez. Veían el pez y sabían que había cristianos en esa población.
Veían el pez, sabían que en esa aldea había una iglesia de Cristo. Uno ponía el arco, estaba en el centro, en el foro romano, en la plaza principal, en el zócalo, para que me entiendas, downtown, you know what I mean? Se ponía hacia abajo, en la tierra ponía un círculo y esperaba enfrente del círculo sentado. Y pasaba la gente, iba al mercado, iba a la Gora y veía el línea y decía, we don't know what it is. Pero de pronto uno se detenía, y si uno se detenía y cerraba el otro círculo, entonces le estaba diciendo, without telling him, I'm a Christian too, follow me, I'll show you where the church is, because they will be persecuted. Levante la mano si no sabías esto. Oh, I'll still teach you one more thing, okay? Pero el pez no es el símbolo más antiguo de la iglesia de Cristo. ¿Sabías tú que el símbolo más antiguo de la iglesia de Cristo es el que tengo aquí atrás? This is the oldest symbol that slaves y los gentiles cristianos utilizaban. Porque ictus en arameo o ictus en griego es una palabra compuesta de 5 letras. Ahí se ve. Una, ayúdenme. 2, 3, 4, 5. Wow, yes, a very small. ¿Pero qué significa esto? Significa, la primera es Jesús. 1, 2, 3. Jesús. Yeshua. Okay. Christus. Theo. Dios. Soter. Que significa Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Y esta rueda que está aquí, si la ven, son las 5 letras juntas. Primero, puedes ver la I, si la ven. Después puedes ver la X, si la ven. Después puedes ver la D o la O, si la ves. Y después puedes ver la Y para nosotros, si la ves. Después puedes ver la DC. ¿Sí la ves? Ok. I'll tell you what. You go to the Church of Christ in Philippos today, in Greece. What do you see in the entrance? This symbol. You go to the Church of Christ in Ephesus. What do you see? This symbol. This is the oldest symbol because Christians didn't know how to read or write. ¿Sabes qué hacían? A través de grafiti antiguo comunicaban, I am part of the chosen one. I believe in Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, y es el qué? Salvador. Isn't that amazing? Now, uno más, ¿ok? Cuando estamos hablando de toda esta parte, ¿ok? Lo primero que queremos entender es, ¿qué significa la palabra elegidos? La palabra elegidos está compuesta de 2 palabras en griego, ¿ok? La palabra elegidos viene de la palabra griega eklekton. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eklekton. No. Eklekton es una palabra que se compone de 2. La primera es ek, ¿ok? Lo cual significa fuera de. Es la idea propia o la transliteración de eclesia. Eclesia es la traducción de iglesia. We say iglesia all the time, we say church all the time. Pero iglesia salió de la palabra griega eclesia, que salió de la palabra hebrea ekaleo, kajal, que significa los que salieron fuera para reunirse. Now, you guys come from Texas, Oklahoma, Illinois, California, all over the country, right? Y salieron de sus casas para reunirse en este lugar. Eso es iglesia. Pero esa palabra iglesia tiene que ver con la palabra ecleton, que significa fuera de. Y la otra palabra es lectón o lego. Yo sé que han escuchado la palabra lego por los juegos, lego. Es una palabra también transliterada, la cual significa, ¿ok? Recoger para juntar. La idea propia de iglesia también. O sea que la palabra elegidos tiene que ver con la palabra iglesia. Son 2 palabras que salen, una fuera de, para juntar, para recoger, para hacer. Cuando Pedro está diciendo esto más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Ahora piensa, ¿ok?
en 327,000, you are the chosen one. 327,000 millones de habitantes de todo el mundo, you are it. ¿Ok? Pero no solamente para ser latino, hombre o mujer y nacer en este tiempo, elegido entre toda la población para ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. You are important. Para Dios y para la iglesia del Señor. Uno más. Vamos a separar esto de una manera, ¿ok? ¿Qué significa linaje escogido? Ya vimos esta parte nosotros, y la mejor manera para explicárselos es un olivar. ¿Alguien ha visto un olivar en su vida? Levanten la mano que ha visto un árbol de un olivar, un olive tree. ¿Okay? ¿Un olivar? Ok. El olivar es uno de los árboles que pueden vivir por no cientos, miles de años. Miles de años, ¿ok? El olivar puede existir hasta 3,000, 4,000 años. En la parte de Macedonia se encontró uno que ha sobrevivido 4,800 años. Y el olivar es un símbolo en la Biblia para hablar de la iglesia o de eclecton, de los escogidos. Esto es, cuando tú ves el olivar, lo que vas a notar y te vas a dar cuenta es que el olivar nació de una raíz, dice Pablo en Romanos 10 y 11, y nació y formó lo que es el pueblo de Dios el día de hoy. Al principio ya vimos que cuando nació, la raíz viene de Abraham, pero la raíz es Cristo, y van haciendo. ¿Y quiénes solo son miembros de la iglesia? Ya lo dije. ¿Quiénes son miembros de la iglesia solamente? Judíos, ¿verdad que sí? ¿Tú eres miembro de la iglesia? ¿Los gentiles eran miembros de la iglesia en aquel tiempo? No podían entrar porque eran gentiles. ¿Ok? Así que ese árbol, ese olivar, es un linaje escogido. Nosotros no sabemos de dónde venimos, pero los olivares lo que hacen es que para hacer que el aceite de olivo fluya por sus ramas, cortan un pedazo, lo abren y luego ponen una parte de madera de un olivar silvestre, o sea que no ofrece fruto, y empieza a fluir a través de ellos el aceite para entrar y crecer y hacer olivares. Si you and me, nosotros somos gentiles. No somos parte del linaje escogido, pero Dios nos colocó como hojas silvestres para que también viniésemos a ser parte de la familia ¿de quién? De Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Tú y yo somos linaje escogido, ya no por nuestros antepasados, sino por la fe en Cristo ¿qué? En Cristo Jesús. Uno más. Real sacerdocio. Este concepto no lo tenemos mucho nosotros porque no somos judíos, ¿ok? Pero ¿qué es un real sacerdocio? ¿Okay? Un real sacerdocio tiene que ver totalmente primero con la unción. La primera parte es real, to be a king. Había dos posiciones y funciones a las cuales se ungía en el primer tiempo. Es más, la palabra Cristo, Christus, viene del arameo mesiaca o mesías, que significa ungido. Y ungir significa poner aceite de olivo, el más virgen, con especies aromáticas, mezclarlas, colocarlas en un cuerno de carnero y poder ungir entonces a una persona. Se elige entre miles, se escoge una persona para ser rey, como David, y se lo ungió. Y él vino a ser Mesías, vino a ser el elegido, vino a ser el Cristo en el Antiguo Testamento. Pero Jesús también fue el ungido, el Cristo. Nosotros, tú y yo, somos reyes y sacerdotes, porque entre toda esta población, en todo este país, en todo este tiempo se te eligió a ti o a mí para ser reyes. Número dos, ¿a quién se eligió también? A los sacerdotes. Cuando la escritura dice real sacerdocio, está hablando primero de reyes y de sacerdotes, que en el Antiguo Testamento era ilógico pensar en ello, porque los reyes eran unos y los sacerdotes eran otros. Los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Nunca se habían mezclado, pero en el Nuevo Testamento tú y yo somos real sacerdocio, se unifica. No solamente somos reyes, somos sacerdotes. ¿Y qué hacía un sacerdote en aquellos tiempos? Un sacerdote era el que presentaba los sacrificios a Dios en el templo. Es más, la palabra sacrificio nace de la raíz corbán, que significa establecer una relación íntima con Dios. Y el pueblo de Israel, del cual hablamos, no podía tener una relación íntima con Dios a menos que fuese a través de un sacerdote. You and me somos sacerdotes.
No necesitamos ningún sacerdote. Podemos tener una relación íntima ¿con quién? Con Dios a través de Cristo, ¿qué? Jesús. Uno más. ¿Ok? Entonces los reyes y los sacerdotes es lo que significa real sacerdocio. See, maybe you think, well, I'm a Gonzalez or I'm a Hernandez and that's it. I'm a Latino in the USA and I am the minority. But you cannot think that way. What you are is you are a chosen one from God. To be a king or to be a queen. Dios te eligió a ti. Podía elegir a muchísimos, gracias, pero te eligió a ti. ¿Y por qué te eligió a ti entre todos? Había muchos que elegir, pero te eligió a ti. Para que seas un real ¿qué? Sacerdocio más. Y no solamente eso, una nación ¿qué? Una nación santa. Cuando hablas de nación, es interesante porque la gente de México, see, when you go to Mexico, have you guys gone to Mexico, Central America, South America, or you come, or the Caribbean? Levanten la mano, ¿quién es de esos países? Levanten la mano, okay. So you go there, and do you honestly feel you're part of them? ¿Verdad que no? You're like, como que no me siento parte de ellos. Then you come here, y aquí tampoco te sientes parte de ellos. Y dices, ya no soy ni de aquí, ni de allá. Y eso es uno de los problemas más grandes que se tienen. ¿O no es cierto? Pero déjame decirte algo, ¿ok? Tú no te deberías identificar solamente como latino, ni siquiera como cubano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, mexicano, o colombiano, peruano. Sobre todas las cosas debes identificarte como una nación más grande que ellos. Como una nación ¿qué? Santa. Como la nación de Cristo. Porque de todos te eligió Dios para ser una nación ¿qué? Santa, para colocarte en un lugar de la historia. Y finalmente dice, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Y aquí es donde vamos finalizando el pensamiento, ¿okay? ¿Qué significa un pueblo adquirido por Dios? ¿Usted comprado? Dios te compró a ti. So, si tú vas a, if you go online and you put ancestry.com and then you give your DNA and they tell you where you're from, I'll tell you about that, right? And sometimes we don't even know where we come from. Pero Dios te adquirió. No eres de ti ya más. Dios te compró. Tu sangre ya no es sangre latina, ya no es sangre mexicana, guatemalteca, hondureña. Tu sangre es la sangre de Cristo. Nosotros no éramos partes de los israelitas, de ese linaje escogido. Se nos injertó. Y así como la savia fluye a través de las ramas, así la sangre de Cristo empezó a fluir no solamente sobre los israelitas, sino sobre todos y cada uno de nosotros que somos ¿qué? Gentiles. Y ahora, al igual que ellos, somos parte de un pueblo que fue comprado por precio. ¿Y cuál fue el precio, jóvenes? ¿Qué pagó Dios por nosotros? ¿Ah? ¿Cuál fue el precio? ¿Cuánto costamos? How much did we cost? ¿Ah? Su vida. Especialmente su sangre. Y a través de la sangre, ahora, el día de hoy, somos parte del pueblo ¿qué? Escogido. So, quiero cerrar el pensamiento de esta manera, ¿ok? You guys are so important for the church. You have no clue right now, maybe. You maybe don't get it, but I want to tell you, I want to remind you, you are. Pedro dijo, mas vosotros sois. ¿Okay? Son importantes. Porque de ustedes depende muchísimo de la expansión del Evangelio en este siglo. You guys will become not just the preachers, but the elders in your church. And you guys will make the decisions about mission work in the world. You are in a very special moment in time. Porque las iglesias en inglés
van desvaneciendo, van menguando, se van debilitando. And we continue to grow. And I'm going to tell you something, we might outgrow all of them in the next 50 years. And if that happens, you guys will be making the decisions. No se olviden de la posición en la que Dios los ha colocado. Primero, fueron comprados por precio. Pero el propósito de eso es que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, that is the objective. ¿Para qué nos compró Dios? Para eso. That is your main objective in life. It's okay to go to school. It's okay to get a career. That's important, yes. ¿Es importante casarse? Totalmente. ¿Quién se quiere casar? Levanten la mano otra vez. Volteen a ver para que vean quién está disponible. ¿Es importante? ¿Tener hijos es importante? Totalmente. Es importante tener hijos. Pero escuchen, están en un momento de la historia de la iglesia crucial y en un país de suma importancia. Porque el objetivo por el cual Dios, primero, los hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, es para anunciar y para predicar. No solamente se requiere de ustedes que prediquen, se requiere el apoyo que va detrás de ustedes. Así que la iglesia de Cristo en el mundo, no solamente en Estados Unidos, jóvenes, dependerá muchísimo de ustedes. Porque ustedes son los elegidos. And I am excited about that. Cuando llegó el grupo de jóvenes al cual servimos en la iglesia, me emociono. Porque creo que tienen mucho potencial y que pueden hacer muchas cosas. Y cuando veo este grupo de latinos, de hermanos hispanos en este país, me emociona. Porque hay muchas cosas que podemos hacer. Pero el objetivo de toda nuestra vida, ya sea que vivamos o que muramos, es predicar al Señor Jesucristo. And I'm going to tell you the difference, okay? Your mom and your dad, you know when they have issues with their iPhones or their phones, they're like, hijo, ayúdame aquí, hijo, porque no le entiendo. Se me apagó. Y luego me ve y se prende, hijo, no le entiendo. And when you guys go to the restaurant, right, y tu papá is like looking at the menu like, no creas que no sabe qué quiere, es que no sabe cómo decírselo al cajero. Y llegas tú like, oh, mama, do it. Excuse me. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? McChicken, jalapeño peppers, fries, 3 milkshakes. No digo eso, pero yo quiero 3 milkshakes. Hablan de la educación. La educación que ustedes tienen, o sea, el nivel, la lectura, son bilingües. El saber esto de tecnología, cosas que sus papás anhelan. ¡Wow! Well, let me tell you one thing, okay? It'll be an embarrassment to you guys. Porque si los esclavos, sin saber leer y escribir, pudieron predicar el evangelio y tocaron todo el imperio a través de graffiti, it will be an embarrassment to us, to this generation, que sabiendo inglés, sabiendo español, teniendo los accesos que tenemos, la educación que tenemos, nos olvidemos de predicar a Cristo Jesús. It is in your hands to preach the gospel. And they did it. Cuando ves esto de la rama piedra, they took their time, I'm telling you that. They were like you are with your phones, the same thing. It will be an embarrassment for you guys if you're not able to preach the gospel like they do. Porque gracias a Dios, a través de ellos, el evangelio llegó a nosotros, aunque no éramos judíos. I'm telling you guys, you are the chosen one. You can do so much, not just here in the States, but globally. You can outreach a lot of people. We have to still take Iran and North Korea. We're very close. I'm sure it will be up to some of you.
Todavía tenemos que llegar a muchas partes de la India. It's up to you guys. Latinoamérica ya está casi todo lleno. Pero la parte del Medio Oriente, we can reach so many people. If you only take the time, it would be an embarrassment to you guys that the slaves could preach the gospel through symbols. Y que nosotros, con todo el potencial y educación y idiomas, todo lo que tenemos a la mano, that we don't do anything about it. So somos los elegidos. We are the chosen one. We should be very proud of that. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué van a hacer ustedes con eso, muchachos? Porque de nada sirve ser los elegidos si no hacemos nada. ¿Qué van a hacer con eso? ¿O poco no saben inglés? Levanten la mano, ¿quién sabe inglés? Look at that. Levanten la mano, ¿quién sabe usar las computadoras? ¿Quién sabe hacer videos en Snapchat? Hello. It is up to you guys to outreach the world. So quiero dejaros con otro mensaje. Si somos real sacerdocio, nación santa, pero ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Si los esclavos lo pudieron hacer, oh please tell me, we gotta be able to do that for our Lord too. You guys are in a crucial moment and place in time. You can do it. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, para cumplir el objetivo de nuestra ¿qué? Elección. ¿Quieren hacer eso, muchachos? ¿Quieren o no quieren? ¿Están dispuestos o no? Vamos a ponernos de pie. ¿Están dispuestos o no? Vamos a cantar un himno y los demás. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. So, mientras regresamos a casa, tal vez sean tus amigos de la escuela a quienes les predicarás. Take the time, preach to them. Dios va a hacer todo por cada uno de ustedes. Dios los guarde y Dios les bendiga. Continuamos con el próximo. Dios los bendiga. Mi alma goza al entonar canción, canción de adoración. Y aunque el mundo goce en tentación, alcance salvación. Y espero un día ir en su mansión, un canto de amor, cantar